Un saludo a todas y todos. En primer lugar, quería agradecer a las profesoras su magnífico trabajo en este curso, tanto por la selección de personajes como por las completas explicaciones presentadas. Me he decantado por Margarita Nelken, diputada socialista por Badajoz en la Segunda República, miliciana y crítica de arte. ¿Por qué lo he hecho? Bueno, realmente tuve dudas porque, al igual que otros personajes de la historia, levanta grandes pasiones y a la vez grandes odios, pero su figura como mujer coraje me pareció tan intensa que considero que es lo suficientemente interesante como para ser la protagonista de mi exposición. He indagado en fuentes de opciones políticas distintas para así contrastar la información y que ésta fuera lo más objetiva e imparcial posible. Espero que os guste mi trabajo. Margarita Nelken nació en Madrid el 6 de julio de 1894. Sus padres eran judíos alemanes que emigraron a España y ya desde muy pequeña le atrajo el mundo artístico, sobre todo la pintura y la música. Se fue bastante joven a París, donde alternó los estudios de pintura con los de composición, armonía y piano. Participó en varias exposiciones colectivas, pero un hecho desgraciado como una progresiva discapacidad en su visión, que la condenó prácticamente a la ceguera en su ancianidad, hizo que se decidiera por abandonar la pintura de forma definitiva, así que el resultado fue intensificar su presencia como crítica en publicaciones europeas y americanas, algo que hacía desde los 15 años. Nelken estaba muy interesada por los temas sociales, era culta, socialmente comprometida y eficaz conferenciante. En sus charlas compaginaba el arte con el socialismo, sobre todo en los ateneos obreros. Era tan vehemente y sus charlas tenían tanta fuerza que era habitual que tuviera encuentros con la policía, algo que no cayó a Margarita. Uno de los puntos que más se debaten dentro de la biografía política de Nelken en su papel como diputada es el que abogara por la negación del derecho a voto a la mujer. Parece algo incomprensible en una mujer que había publicado en 1921 el estudio La condición social de la mujer en España y que automáticamente fue calificada de revolucionaria y trataba puntos como la explotación laboral de la mujer, la falta de la educación sexual para ella, la prostitución, los hijos nacidos fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Multitud de puntos reivindicativos a favor de la mujer que levantaron una gran polémica. Este escándalo no nos hace más que reafirmar la opresiva mentalidad machista de esa época y a la vez la humillación social que estaba sufriendo la mujer de la España de aquellos años. Margarita fue autorizada a examinar los archivos de higiene del Hospital San Juan de Dios de Madrid, mientras mantenía encuentros con las prostitutas que hacían uso de aquellos servicios, y de todo ello dedujo que la solución al problema sería abolir la prostitución, estableciendo unas leyes de trabajo para la mujer o, por ejemplo, la investigación de la paternidad y el delito sanitario. Con respecto a los hijos de madres solteras, Margarita fundó en 1919 la Casa de los Niños de España, donde se acogían los hijos legítimos o ilegítimos de las mujeres obreras. Un aristócrata quiso pagar los gastos a cambio de que sustituyera el personal laico por religioso. Nelken se negó y entonces cerró el centro. En abril de 1924 se publicó el Real Decreto por el que se otorgaba el voto político a las viudas y solteras. Las casadas quedaban excluidas por su opinión de voto por si era distinta de su marido. En 1931 las mujeres accedieron al Parlamento por primera vez y, como vemos, se daba una curiosa paradoja. Podían ser elegidas, pero no ejercer su derecho al voto. Varias mujeres presentaron su candidatura y salieron elegidas dos diputadas, Victoria Kent y Clara Campoamor. Se discutía la candidatura de Margarita porque sus padres no eran españoles, pero logró al fin ser diputada. Cuando aún no había jurado su cargo, Victoria Kent, diputada republicana, se oponía a Clara Campoamor, socialista, que era defensora de otorgar el voto a la mujer. ¿Por qué Kent se oponía a algo así? Porque sostenía que, a pesar de ser espiritualmente emancipadas, la mujer era inmadura en cuanto a responsabilidad social, porque probablemente acudiría a su director espiritual para consultar a quién debía votar, con lo que el voto finalmente sería conservador. Margarita era muy feminista, pero compartía esos miedos, por lo que también se oponía al voto femenino. Podemos imaginar, por tanto, la lucha interior de esta diputada. Este es uno de los puntos más discordantes entre los seguidores y detractores de la Nelken, pues no entienden cómo una mujer que abogó y luchó tanto por los derechos de la mujer le negaba su derecho al voto. Hay que pensar que la derecha sí estaba a favor del voto femenino porque sabía que se vería fuertemente controlado por la Iglesia a través de sus curas y el patriarcado imperante a través de los padres y maridos. Estalla la guerra civil en julio de 1936 y la actitud de Nelken fue muy combativa. En diciembre, Margarita solicitó su ingreso en las filas del Partido Comunista, algo que no sentó nada bien a los compañeros socialistas, y Margarita, con sus visitas a los frentes de batalla y recorriendo las calles lanzando arengas, no cejaba en la lucha. Los niños fueron una prioridad de Margarita Nelken y pidió a las madres que los sacaran de España para evitar su muerte. A la vez que miliciana, Margarita ejercía de periodista en los frentes y escribía reportajes de actualidad. Se exilió en el 39 a Rusia y posteriormente a México, donde murió. Allí, por ejemplo, en México, Margarita siguió
colaborando con los servicios secretos soviéticos, sobre todo con los organizadores del asesinato de Trotsky. Allí en México se continuó con una labor muy relevante tanto en la literatura como en el arte y falleció el 9 de marzo de 1968. Con respecto a mis conclusiones, bueno, me atrajo la figura de Margarita Nelken desde un primer momento en que la conocí a través de un libro que leí en el 98, Mujeres para la Historia, la España silenciada del siglo XX. Me he basado en este y en otros libros y también en varios trabajos de páginas web. En el caso de Margarita Nelken, no concebía yo que una mujer feminista se opusiera al voto femenino, pero opino que basaba su discurso en ese miedo a que realmente la sociedad patriarcal e hiperreligiosa en la que se vivía en la época influyera de tal forma en las mujeres que desvirtuaran el verdadero sentido de su voto. No me cuadra que una mujer que luchara tanto por los derechos de otras mujeres y sobre todo por su bienestar social se opusiera en el fondo al voto femenino y por tanto adoptar sus propias decisiones sobre temas que afectaban a la sociedad entera, es decir, tanto a hombres como a ellas mismas. Quizá ya para concluir sirva este fragmento de su libro La condición social de la mujer en España para aclarar este punto. Ella decía: es indudable que de intervenir nuestras mujeres en la vida política, ésta se inclinaría enseguida muy sensiblemente hacia el espíritu reaccionario, ya que aquí la mujer en su inmensa mayoría es, antes que cristiana y antes que religiosa, discípula sumisa de su confesor, que es, no lo olvidemos, su director. Tomando en cuenta esta premisa, Margarita Nelken es la protagonista de mi trabajo en este curso, que me ha llenado mucho y ha enriquecido mi conocimiento sobre grandes mujeres que, como otras muchas, jamás merecieron el silencio al que fueron sometidas. Gracias a todas las profesoras y a mis compañeras y compañeros.